Vamos a rcr750.com, rcr750.com. En rcr750.com nos ves en vivo y directo, pero si lo quieres hacer en diferido, no pasa nada, que no pasa nada, dicen en España, que no pasa nada. Usted nos puede ver también en nuestro canal de YouTube. Búscanos en YouTube, RCR750 o Radio Caracas Radio, así nos puedes buscar en YouTube y nos puedes ver también cuando tengas un chancecito, un ratico libre, un espacio y tiempo para escucharnos y vernos. Daniel Lara, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Cmo le va? Estoy bien. Ah, qué bueno, me Estoy, alegro. estoy bien. ¿Y usted? Yo, chévere, aquí estoy viendo, aquí por ejemplo ahorita estoy viendo Guaidó de campaña, Guaidó ahí viendo, Claro. Qué saludando a bueno. la gente en O sea, campaña. está viendo comiquita. Estoy viendo comiquita con Dorito. Está bien. Te ¿Te felicito, acuerdas de amigo. los personajes con Dorito? Ciro Peraloca, Sí. Huevo Yo, Duro. lo que más recuerdo es ¿a quién le decía yo así? A Pepe Cortisona. ¿A quién le decía yo Pepe Pepe Cortisona? Cortisona, que es un bicho como así, ¿eh? Pero ¿a quién le decía yo Pepe Cortisona? Yo le decía Pepe Cortisona a alguien. No me El acuerdo a quién. Cumpa. Mira, tú sabes que hay una cosa aquí que, bueno, somos como somos y no podemos cambiar. Ajá, somos como somos. Sí, sí, sí. Fíjate tú. Hay una situación en la que el maldito chavismo de los mil cojones, ¿eh?, se ha convertido en una máquina de moler cerebros, por supuesto, inclusive con colaboración internacional, porque los gorgojos esos que vienen en la cara del CLAC con los frijoles, da para que la gente, bueno, se vuelva como loca. Entonces, desde hace días, de gente que uno asume como, bueno, gente sí, de buena fe, han reenviado unos audios de unos militares diciendo que ellos los mandaron, y de eso lo comentamos aquí esta semana, de que ellos los mandaron a montar un emprendimiento, que no sé qué, que vayan y trabajen de taxista, que no sé qué, que no era para mentales y tal. Entonces, eso se ha convertido esta semana en una mandadera, porque aquí ahora todo el mundo es analista. Desde que aparecieron las notas de voz en WhatsApp, nunca se imaginó Mark Zuckerberg que iba a tener tal desarrollo el análisis político gracias a las notas de voz en WhatsApp. Entonces aquí hay un imbécil por ahí que me da nota de voz y entonces me cita, ¿no? Porque Daniel Lara Faría, entonces la gente me lo manda, me dice, mira, tú dijiste eso, yo jamás he dicho esa vaina, yo no sé quién es ese loco, ni siquiera sé quién es. Ah, porque de paso inventaba y dice que la dijiste tú. Sí, no, porque, bueno, Daniel Lara Faría en su libro, en su próximo libro va a hablar de eso, man. Entonces, ¿qué coño? Entonces, no, Ah, o sea, imbécil. el tipo es, este es Walter Mercado, porque este anticipa el futuro, ya él Telépata, sabe de qué estás escribiendo tú, me imagino. telépata. Entonces, ¿qué ocurre? Están con ese cuento. Yo cuando escuché el audio, decía, bueno, sí, puede ser verdad, puede ser mentira, puede ser cualquier cosa, pero en todo caso, si un militar con el rango de capitán sale y dice que qué horror, mira lo que nos están haciendo y tal, yo lo que digo es, bueno, ¿y usted qué hace ahí? ¿Usted qué hace ahí? O sea, a mí es el mismo, están para mí en el mismo nivel en el que están los trabajadores de la PDVSA actual y de las empresas de la CBG actualmente que se quejan por las condiciones de trabajo. Están al mismo nivel del subsuelo. ¿Por qué? Porque si usted es trabajador de la PDVSA actual es porque usted entró cuando Rafael Ramírez y Hugo Chávez acabaron con PDVSA y votaron a 22,000 trabajadores. Si usted trabaja en la CBG actual, usted es de los malditos arrastrados que gritaban, ¿verdad? Expropiación, expropiación, expropiación es revolución. Y chocaban el puño con la mano, y cuando Chávez dijo que iba a expropiar las empresas, fue uno de los que se lo dijo, así es que se gobierna. Entonces, cuando tú ves algo como eso y ves a unos militares diciendo qué horror, nos están mandando a hacer emprendimiento, yo le pregunto, ¿y dónde estaba usted, maldito militar miserable, cuando los mandaron ustedes a matar a la gente en la calle? Cuando mandaron a matar a los estudiantes, cuando asesinaron a la gente en el 2014 y en el 2017. Usted estaba haciendo la cola en un comedor para que le dieran un pedazo de mortadela y una arepa fría. Esto no me venga ahorita a decir que qué horror. No, qué horror digo yo que usted todavía tenga la santa cachaza de ponerse un uniforme. Ese uniforme de la infamia que le pusieron, ese uniforme cubano, porque ni siquiera es el uniforme venezolano. Entonces, ¿por qué me tengo yo que estar preocupado? No, por eso maldito. Entonces, mandan después una cadena. Mira, no, que hay una sangría, no, que hay más generales que capitanes. ¿Y a mí qué coño me importa? ¿A mí qué coño me importa esos malditos? Pero no te amargue, a mí con qué cantidad, Entonces yo Daniel. lo que digo es, pero A bueno, mí pero sí me mandan la gente en qué piensa, estupideces la por gente en qué Instagram, dice, ¿vale? la gente por qué carajo me tiene que importar. Si los militares están comiendo pupú, si ellos han comido pupú toda la vida. Ah, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, la gran pregunta es, ¿qué emprendimiento tiene Padrino López? Y ahí nos conseguiremos muchas respuestas a muchas cosas. Uf, muchacho. Bueno, yo creo que tiene una de las empresas más sostenibles
que se han dado en la historia empresarial de Venezuela en los últimos 40 años. Para empezar, la empresa del Ministerio de la Defensa. ¿Cuántos años tiene Padrino López ya, Daniel, hoy siendo ministro de la Defensa? 10. Claro, porque acuérdate que cuando Maduro es coronado presidente, gracias a la complicidad de Capriles Ratonsky, en ese momento, Tú viniste hoy como una hojilla, ¿vale? Padrino López era jefe del Comando Estratégico Operacional de la FAN, desde donde conspiraba. Y él arranca ministro de la Defensa con Maduro, primer año de gobierno de Maduro. Él arranca ministro de Defensa de Maduro cuando Maduro lo asciende para quitarse de encima a Molero. ¿Verdad? Que era de la Armada. De la Armada. Ministro de la Defensa cuando Chávez estaba moribundo. Porque el asunto es que, recuerda, esto es una cuestión de, bueno, de la cosa militar. Ni siquiera durante el chavismo se ha colocado al frente del Ministerio de la Defensa, han sido capaces de colocar a un civil, han sido capaces de colocar a una mujer, han sido capaces de colocar a un militar retirado, pero jamás se han atrevido a poner como ministro de la Defensa un guardia nacional. Eso es... Y en esa época, en teoría, no le tocaba más por los méritos, más que de carrera, los méritos que estaba haciendo en el submundo de la represión chavista a este señor Reverol. No, porque es guardia nacional. Pero es lo que te estoy diciendo, pero más allá de ser guardia nacional, no le tocaba. No le toca. Lo que sí recuerdo, acabo de recordar, Daniel, recuerda que el área de negocio de Reverol es otra. Claro, sí, no, el cambio de ramo. Entonces, cuando tú ves esto, ¿qué es lo que ocurre? Chávez podía darse el lujo de poner a un ministro de la Defensa de la Armada, a una mujer de la Armada, a un ministro de la Defensa de la Fuerza Aérea. Él podía darse ese lujo porque él era el comandante en jefe y él era del componente ejército. Pero el ejército, que siempre tiene las grandes aspiraciones de poder, cuando Chávez se muere y no vuelve, por supuesto que reclama su lugar. Dice, bueno, ¿cómo es la cosa aquí? ¿Y qué poder tenía Molero desde el punto de vista orgánico para encargarse de un Ministerio de la Defensa? El que tenía el poder orgánico del control de eso que queda de Fuerza Armada chavista era Chávez. Al morirse Chávez, evidentemente había que poner allí, había que repartir mejor las cargas. Y reparten las cargas de dos maneras. Yo diría que de cuatro maneras distintas. Uno, le dan un rol particular dentro de Miraflores a la almiranta. Dos, se pegan a Molero y suben a Padrino al Ministerio de la Defensa. Tres, le dan el principal ministerio civil de seguridad a otro militar del ejército, a Padrino López. A Rodríguez Torres. A Rodríguez Torres, ¿no? Y cuatro, le dan más poder del que tenía a Reverol, que inclusive en medio de todo esto lo sacan de la Guardia Nacional y después lo devuelven. No sé si tú te acuerdas de aquello. Y lo ponen luego ministro del Interior. Luego lo ponen de superministro del Interior cuando se pegan a Rodríguez Torres, ¿no? Entonces, por supuesto que haya habido toda una jugada y toda una cosa, pero fíjate, te ha faltado algo, Daniel. Si sacan el problema de sacar a Padrino del Ministerio de la Defensa, ¿cuál es? ¿A quién pones allí? O sea, tú vas a abrir esa puerta. O sea, Maduro tiene el poder para abrir esa puerta. ¿Entiendes? O sea, es una cosa. Pero aquí hay una cosa, Daniel, pero aquí hay una cosa que no pasa por debajo de la mesa, que es que es imposible que un tipo que lleva 10 años en el Ministerio de la Defensa no haya acumulado poder. O sea, el poder que tiene Vladimir Padrino López en este instante en el que nosotros estamos hablando, yo no sé si será el poder de Papá Dios, ¿no? Pero está cerquita. O sea, el poder que tiene Vladimir Padrino López, que tiene un tiempo, tiene tiempito, como jugando al bajo perfil, porque ya ni siquiera necesita salir a mostrarse, es importantísimo y es grandísimo. O sea, son 10 años manejando una estructura que aunque la gente siga demeritándola y diciendo, bueno, no, que Maduro está allí porque hay poderes internacionales, por supuesto que los hay, pero en gran medida Maduro está allí porque lo tiene amarrado al trono el componente militar, o sea, la fuerza militar. Y bueno, luego habría que hacer la radiografía de cómo está eso
en la Armada, cómo está en la aviación, cómo está sobre todo en el Ejército y en la Guardia Nacional, pero eso no lo sabe nadie. O sea, yo, si tuve profesores sobre el tema del área militar, siempre me dijeron esos profesores, mire, el que le venga usted con el cuento de Río de Sable, de que hay descontento, de que el componente tal y tal, eso es mentira. De hecho, con todo el respeto que tengo por gente que se dedica en el mundo del periodismo a la fuente militar, esas informaciones siempre están sujetas a dudas. La gran mayoría. Porque la mayoría de la información del mundo militar, Daniel, es fake. La gran mayoría de los que dicen ser periodistas expertos en el mundo militar, lo que son, queriendo o sin querer, es instrumentos de los organismos de contrainteligencia. No, puede ser un intérprete de situaciones que se dan, pero especular del mundo militar. Intérpretes no son mecanismos de los organismos de inteligencia para poner información y para crear fakes, porque el tiempo lo ha demostrado. ¿No están los comacates? ¿Te acuerdas? ¿No? Que los comacates había expertos en comacate. Sí, yo recuerdo eso. Aquí había expertos en Río de Sable. Aquí había expertos en toda esa pachotada. En la rampa 4 o 5, no me acuerdo, que te aprendió el balizaje, Daniel, te aprendió el balizaje. Yo me acuerdo, yo tengo un amigo que vive, donde vive, tiene vista a la Carlota, ¿no? Ajá. Eso cuando decían, prendieron el balizaje de la Carlota. Y entonces, y uno que es de la aviación nos dice, ese balizaje siempre está prendido. Eso no se apaga. Y cuando decían, apagaron el balizaje para que no se vaya. Y yo lo llamaba y decía, mira, ¿está viendo ahí? Sí, aquí estoy. Y está prendido, está apagado, está prendido como siempre. Entonces, pero mira, te faltó una parte, Daniel, acabo de recordar cuando tenemos que ir al corte. Yo recuerdo que la destitución de Molero Velavia, almirante de la Armada, pasa además por la pequeña historia que nunca cuentan los libros de historia. Que es que yo no sé si tú tienes memoria para esto, seguramente que sí, porque si te acuerdas de tantas cosas, esto no se te habrá olvidado. Es que a Molero lo descubren en un chiquito, de esos que arman, creo que fue en Miraflores, lo descubren hablando huevonadas de Maduro, porque Molero parece que no era tan inteligente y Molero pensaba que Chávez iba a volver. Eso era cuando Chávez estaba moribundo. Y entonces, Molero decía que este tipo, este ignorante que dejaron aquí, y empezó a hablar. Eso fue por lo que terminan sacando a Molero. Molero se burló de Maduro. No solamente eso, sino que Molero tenía tenía unos defensores muy extraños. Uno de ellos era Mario Silva. Ah, sí, lo defendía mucho. ¿Te acuerdas del audio? Eran amiguitos. Bueno, inclusive, ¿no te acuerdas de un famoso video de Mario Silva? ¿Qué video? ¿Te acuerdas que una vez sacaron un video supuesto de unos hombres a los cuales no se les veía la cara y que decían que era Mario Silva? No, yo no veo esos videos, Daniel. Bueno. ¿Tú sí te acuerdas? Bueno, cuando ese video salió, hubo especulaciones con respecto a quién era el otro. Especulaciones varias. Ah, porque era más de un hombre. Era un video. Claro, eran dos hombres que aparecían, no se veía bien el rostro y tal, pero decían que uno era Mario Silva y el otro quién era. ¿Quién sabe? Vamos al corte. Ay, tú pirata soy yo. Vamos al corte y ya venimos con... Marinero de luz. Vamos al corte comercial. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. ¿Estás en el área de la salud y quieres equiparte con lo mejor en insumos? Te tenemos una opción increíble y a los mejores precios del mercado. Front Distribution, venezolanos que desde Suecia distribuyen a España y toda Latinoamérica la más amplia gama de productos médicos de la más alta calidad. Desde una inyectadora pasando por batas médicas o vendajes hasta los productos para tu clínica veterinaria. Contáctalos al correo info@frontdistribution.com. Deja los recursos que día a día usas en tu centro de salud en buenas manos. Front Distribution, excelencia en insumos médicos. Pasapalos, snacks, canapés. Llámalos como quieras, pero pídeselos a Amarantas Catering, porque pasapalos los hace cualquiera, pero Amarantas Catering te hace una obra de arte. Amarantas Catering es el servicio de catering a través del diseño visual e innovador para mesas y bandejas de aperitivos, requerido para todo tipo de eventos o festividades, utilizando la selección de productos de excelente calidad que solo Amarantas Catering es capaz de llevar a ti. En Miami, Amarantas Catering lleva a tu evento una obra de arte hecha aperitivos. Contáctalos en su Instagram, @Amarantas Catering.
Otra nacionalidad, una visa, reunificación familiar, homologar tus estudios en tu nuevo país. Todo eso es libertad. Cefar Universal te asesora y acompaña en el proceso de obtención de tu segunda nacionalidad, de la certificación de tus antepasados sefarditas o cualquier trámite requerido para la obtención de visas. María Consuelo Míguez es la agente autorizada de Cefar Universal que te ayudará a trascender fronteras. Comunícate ya con María Consuelo Míguez para evaluar tu caso y resolverlo. Cefar Universal, tus antepasados te quieren libre. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, Bueno, aquí estamos. vamos a leer algunos de los comentarios. Aquí nos dice Víctor Cacique: la Guardia Nacional no puede ser ministro de la Defensa por la antigüedad del componente según la Constitución. Eso es falso, señor Cacique. Ninguna parte de la Constitución dice que el ministro de la Defensa no puede ser de la Guardia Nacional. Muy por el contrario, la Constitución, tanto la chavista como la anterior, lo único que establece es que para ser ministro de cualquier rango hay que ser venezolano mayor de 30 años. Eso es todo. Venezolano por nacimiento mayor de 30 años. Eso es lo que dice la Constitución. De hecho, el último, que yo recuerdo, el último ministro de la Defensa que hubo de la Fuerza Aérea fue precisamente el ministro que derrotó a los golpistas de la aviación el 27 de noviembre, que fue Iván Darío Jiménez Sánchez. La Fuerza Aérea quedó muy golpeada después de ese golpe, hay que decirlo. O sea, ahí hubo muchas situaciones y además la Fuerza Aérea después tuvo una serie de situaciones difíciles con respecto al tema de los ascensos. Cuando en el año 2002, después del golpe de Estado del 11 de abril y de la chapuza y de todo aquello que ocurrió, el fin de semana siguiente se cayó un helicóptero donde iba el alto mando de la Fuerza Aérea. El alto mando de la Fuerza Aérea se mata completo allí y se queda la Fuerza Aérea sin alto mando. Y entonces hubo que acelerar y tuvieron que traerse si no recuerdo mal, al general Valecillo Ríos, que en ese momento lo habían nombrado una semana o 2 semanas antes del 11 de abril, lo habían nombrado presidente del INAC. Y el señor no tuvo tiempo de ejercer el cargo porque se presentó la crisis y todo aquello. Después se mata el alto mando y entonces Chávez lo llama y le dice: mira, te tengo que nombrar comandante de la Fuerza Aérea porque es el más antiguo. Claro. Entonces el tipo va para la Fuerza Aérea. Allí empezó un proceso de ralentización de la fuerza y todo eso. Y al final aceleran el ascenso o queda la Fuerza Aérea y ciertas instituciones vinculadas a la Fuerza Aérea como el INAC, como Aeronáutica Civil, en manos de coroneles. Uno de esos coroneles, el más avesado de ellos, es Giuseppe Gioffreda Llorio, quien llega a presidente del INAC como coronel, ¿verdad? Allí hace un extraordinario papel para la mafia, quemando la torre de Parque Central y desapareciendo los archivos del registro aeronáutico. ¿Ok? Del piso 34 de la torre de Parque Central, no me lo contaron. Yo era empleado del INAG en aquel momento y vi todo lo que ocurrió con el incendio y sé que había en ese piso, allí estaban los registros de todas las aeronaves de Venezuela en su historia. El registro histórico de aeronaves estaba allí. Cara. Por cierto, también estaba una cosa terrible, todo lo que era la colección de mapas del Ministerio de Obras Públicas de Venezuela estaba allí. Eso se perdió todo completo en esa desgracia. Planos originales de las obras de Venezuela desde la época de Guzmán Blanco estaban ahí. O sea, imagínate tú. Del siglo XIX, imagínate tú. Todo lo que allí se perdió. Entonces, ese señor llega luego a ser el primer comandante de la Fuerza Aérea Venezolana de los oficiales que se denominan popularmente kiwi. ¿Por qué? El kiwi, porque tú sabes que el kiwi es una fruta, pero el kiwi también es un pájaro que no vuela. Claro. Entonces, se les dice oficiales kiwi en Venezuela, popularmente en la Fuerza Aérea, a aquellos que son oficiales de la Fuerza Aérea, sin embargo, no son pilotos. Y al no ser pilotos, al igual que en la Armada, cuando un oficial no es nauta, sino infante, es decir, es oficial de tierra y no navegante, no se le permitía ser comandante de la Armada, porque si tú vas a ser comandante de un componente cuya fuerza es fundamentalmente se llama marítima, embarcaciones, tú tienes que conocer las embarcaciones.
y se tenía el tino, no, para ser comandante de la Armada, aunque el más antiguo sea un infante, el comandante siempre va a ser un nauta. Y esa no la sabía, esa está interesante. Claro, en el caso además de la Fuerza Aérea, ocurría lo mismo. Para usted ser comandante de la Fuerza Aérea tiene que ser piloto, porque ¿qué va a comandar usted si usted no sabe volar? Entonces, eso, ¿quién acaba con eso? El maldito Chávez. Llega el maldito Chávez y lo primero que hace, y yo recuerdo a mi abuelo que era del componente armada, yo recuerdo a mi abuelo, cuando mi abuelo vio ¿Pero que tu abuelo era infante de marina o salió, no, mi abuelo salía era al mar? técnico, mi abuelo era maestre, porque esa era la otra, con esa también acabó Chávez, con los suboficiales. Claro, claro. Fíjate tú, cuando mi abuelo era maestre, ya estaba retirado, y mi abuelo, estas cosas las aprendí yo por mi abuelo, porque era el que me explicaba estas cosas. Y además yo luego trabajé con militares de la Fuerza Aérea y aprendí eso también. Yo recuerdo cuando mi abuelo, que originalmente como todo venezolano de su generación, votó por Chávez. Y eran chavistas porque es el militar, porque es la mano fuerte. La cosa. Tal cual, mi abuelo era igual. Yo recuerdo 2 momentos en que mi abuelo reventó. O sea, se le estalló el cerebro. Cuando él escuchó a Chávez diciendo que si los gringos se metían en Bolivia o en Cuba, correría sangre venezolana en Bolivia y en Cuba. Y entonces me acuerdo de mi abuelo, le dijo, bueno, yo le dueño la sangre de los demás. Qué buena esa. Bueno, yo le dueño la sangre de los demás, para estar derramándole la sangre a la gente, número 1. Y número 2, cuando mi abuelo vio que nombraron a un infante de marina comandante de la Armada. Dijo, no, bueno, pero esto es la destrucción de la doctrina militar y de la destrucción del componente armada. Cuando ocurre eso, que por eso fue un tipo bien mediocre, ya que hasta el nombre se me olvidó, y luego ocurre la desaparición de los oficiales técnicos, o de los suboficiales, mejor dicho. ¿Qué significa esto? Significa, en la aviación, por ejemplo, el piloto, por supuesto, y esto se puede dar un ejemplo tranquilamente con lo que fue el 27 de noviembre. El piloto es un oficial, es decir, se graduó en la escuela como subteniente y ascendió luego a teniente, luego a capitán, luego a mayor, luego a teniente coronel, luego a coronel, luego a general de brigada, general de división. El suboficial se gradúa en otra escuela, la escuela técnica, y sus rangos son normalmente de sargento, sargento técnico, maestre, tal. Ese técnico no va a llegar nunca a general. ¿Por qué? No va a llegar nunca a general porque él es técnico y su rango máximo, creo que ellos llegan, el rango máximo de ellos creo que es maestre, ¿no? Yo no sé cuál es el rango máximo, el rango máximo que llegaba en toda la fuerza. ¿Qué hizo el maldito Chávez? Maldito Chávez dijo, no, se acabaron los suboficiales. Yo recuerdo cuando eso de que se acabaron los suboficiales. Ahora todos van a ser oficiales. ¿Y eso qué causó? Yo recuerdo el caso, que no se me olvidó porque yo lo conocí cuando estuve en el INAC, de un maestre, tipo muy competente, la cuestión de telecomunicación aeronáutica, un tipo que era un técnico de su trabajo, que muchos de estos suboficiales no los veías tanto como militares, porque los bichos, ok, orden cerrado y tal cosa, pero ellos en realidad eran unos técnicos especializados en determinadas áreas, sobre todo en las telecomunicaciones. Y yo vi a ese muchacho que él ya tenía 20 años, no, como 17 años en la fuerza, ya tenía su rango de maestre, y él había estudiado además varias carreras en el área tecnológica e inclusive en el área educativa, porque él era instructor. Y cuando le convalidan todos los estudios que tenían con los años de experiencia, el muchacho pasa de ser maestro de segunda a ser coronel. De un solo viaje. Él mismo estaba, porque entonces los oficiales a los cuales se le tenía que cuadrar porque eran sus superiores, porque eran oficiales, porque eran capitanes, porque eran mayores, porque eran tenientes, él se convirtió de la noche a la mañana en superior de todos ellos que venían de la escuela y tenían su sable, que les entregaron el sable en la Oye, entonces, qué tremendo proceso interno de ruptura, ¿no? Para romper, Chávez desbarató para acabar la Fuerza Armada, para acabar la jerarquía, para acabar con la jerarquía, para crearnos, y de ahí es donde vienen los lodos posteriores, de ahí es donde vienen los alzamientos, de ahí es donde vienen las situaciones que se vivieron después, y por supuesto se los terminan de pegar. Eso Daniel, y el potenciamiento. Con la asesoría cubana. Pues, claro, y el potenciamiento, es que esto es deliberado, esto no es, Chávez sí es bruto, mira, agarró y puso un tipo que era maestro, lo puso a hacer de un solo viaje coronel cuando lo pasa a la condición de oficial. No, bruto no. Ese desquicio de la institución tiene un sentido, que es además promover una alteración de las jerarquías, promover una revuelta interna, porque eso es básicamente lo que se promueve allí. Y la fidelidad, porque el mediocre
el mediocre que se ve Eso. ascendido de un solo rato, ese es el más chavista entre los chavistas. Claro, ese es un tipo que te lo vas a tener en la palma de tu mano, pero de por vida. Y además entonces se crea el caldo de cultivo para tener unos militares que si ya se les denunciaba en muchos casos por el famoso cuento de las 3C, bueno, ahora no serán las 3C, ahora No, pero eso que causó, Neomar, que en este que eran unos momento, militares de una sola sede, corrupción, amigo, eso corrupción. causó que Venezuela es el país que a nivel mundial tiene más generales en su fuerza. ¿Por qué? Porque bueno, porque si ya había mucho de escuela, imagínate todo lo demás que metieron ahí a la tranca y barranca. Vamos allá al corte y al regreso seguimos con esta revisión de estas barbaridades. Militar. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hay que viajar, pero a bajo costo. Conocer el mundo y llegar donde quieres, pero con las 4B. Bueno, bonito, barato y bastante. Descarga ya en tu celular la aplicación Viaja a Bajo Costo y descubre cómo viajar donde quieras, a pasear, conocer y divertirte con las mejores ventajas para tu bolsillo. La cosa es sencilla, descarga la aplicación Viaja a Bajo Costo, arma tu plan de viaje personalizado con un asesor de viaje para obtener el máximo beneficio a un bajo costo. No pongas excusas para no viajar. Descarga Viaja a Bajo Costo en tu celular y empieza a viajar bueno, bonito, barato y bastante. La migración comienza dentro de nosotros. Wilmer Lizardo lo cuenta en Una vida en 5 años, su libro de memorias migratorias en la que cualquier venezolano puede verse reflejado. Una vida en 5 años nos relata cómo el camino de un migrante comienza desde el momento en que decide que hay que irse y quizás no termina al llegar a un nuevo destino. Una vida en 5 años de Wilmer Lizardo, la aventura de migrar que todo venezolano debe conocer. A la venta ya a nivel mundial en Amazon. ¿Dónde está? ¿Dónde está la gasolina? En toda Venezuela, donde quiera que estés, Radar Gasolina te dice dónde está la gasolina. Descarga ya en tu teléfono la aplicación Radar Gasolina y llega a la estación de servicio con gasolina más cerca de ti. Gánale a las colas con Radar Gasolina, la aplicación colaborativa para Android o iPhone que te dice en toda Venezuela dónde está la gasolina. Radar Gasolina, descárgala ya. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bueno, Bien, continuamos con esta conversación. Vamos a leer algunos de los mensajes que hay. Aquí me dice Alexis, me dice a través de nuestra transmisión en Facebook. Hola, Daniel y Neomar, por favor, me llegó un video de la esposa de un alto militar haciendo un llamado a la reflexión. ¿Cómo puedo hacer para enviarle ese video? No me lo envíe, que no lo voy a ver. O sea, esas estupideces que mandan por ahí, esas cosas. No, ay, no, porque mira lo que dijeron. Entonces, no me interesa verlo. Yo no le paro a bola. No le paro a Helio bola. Carrasquero, yo estudié en el UFAN desde el 88 al 92. Los militares no eran exactamente los mejores académicamente hablando. Más bien los veía muy mediocres, dice Helio Carrasquero, que nos escribe Había de desde todo. Atlanta. Había de todo. Y también había una cosa que, por cierto, por aquí me comenta uno de nuestros
televidentes, ¿no? De nuestros radioyentes, que es el tema, que ya se me perdió el mensaje por aquí, pero él me decía que antes la cosa en el ejército era de tal nivel que entonces cuando una persona era mala en los estudios o se portaba mal, se le amenazaba con mandarlo para el ejército. No, mándelo para el cuartel. Una realidad, eso también ocurría. Pero todo eso, en realidad, ¿a dónde termina? Tú tienes, por ejemplo, el tema de cómo, sí, es verdad, el ejército es el puntal, esa Fuerza Armada Bolivariana es uno de los puntales, ¿no? La organización del chavismo, pero las labores fundamentales que el chavismo requiere de los hombres de armas, las creó con el nuevo ejército que crearon, que es una parte de esa organización que es la Fuerza Armada, también con los colectivos, los trenes, las organizaciones criminales, toda esa gente forma parte del componente armado, y por eso es que hayan 3.000 generales ahí pidiendo que no tienen real, que no tienen casa, que no tienen tal, eso poco le importa al régimen, porque el régimen no descansa sobre hombres de armas, sí, sobre gente de armas, sí, sobre una organización armada, sí, pero esa organización armada no es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es parte de ella, pero lo fundamental es que ahí tienen inclusive al ELN, ahí tienen a las disidencias de la FARC, ahí tienen a todo este tipo de cosas allí. Es eso. Y entonces, además de eso, que es otra cosa, Neomar, el mal manejo que se hizo durante la democracia, en los últimos 25 años, los últimos 20 años de la democracia, con respecto al tema militar fue nefasto, porque el hecho de que se ganara, bueno, esto pasa siempre cuando hay una guerra. El gran problema, después que termina una guerra, es cómo gestionar al ejército ganador. O sea, la guerra de guerrillas la gana el ejército venezolano. Le ganan a las guerrillas, le ganan a Fidel Castro y le ganan a los guerrilleros, los arrasan. El problema es cómo gestionar esa victoria posteriormente. Entonces, no se hizo el esfuerzo por darle algo que hacer, porque la guerra de guerrillas fue la oportunidad perfecta para que esos políticos que llegaron al poder después de la caída de Pérez Jiménez le dieran algo que hacer a esos militares. Porque esos militares que estaban acostumbrados a gobernar y que lo que querían era tumbar a Betancur, los tipos, cuando surge un enemigo peor desde la visión nacional, que era un invasor internacional como lo era Fidel Castro promoviendo guerrillas, le dieron una maravillosa, la guerrilla le dio una maravillosa oportunidad a Venezuela para darle algo que hacer a los militares. No, hay que combatir al invasor y se les derrota. Después de que ocurre esa derrota, desde mi punto de vista, no surgió una nueva función para los militares. Y entonces volvieron a lo de antes. No, que hay que llegar a que el militar. Entonces se convierte toda la cuestión. Daniel, de esto hay hasta teorías. Escucha, de esto hay hasta teorías. Por ejemplo, de por qué Estados Unidos, claro, la teoría es mucho más amplia. En Estados Unidos uno puede hablar del complejo militar industrial, de que hay un desarrollo capitalista que depende de lo que es la guerra como industria. Y es verdad. Evidentemente la guerra motoriza la economía de los Estados Unidos allí donde existe, pero hay teorías que apuntan más bien es a eso que tú estás señalando, que es la ocupación del militar. Un militar que no está ocupado, y un militar básicamente es una persona que está hecha para gestionar la guerra. Esa frase me quedó en la cabeza cuando yo estudié Relaciones Civiles y Militares en mi maestría de Ciencias Políticas en la Simón Bolívar. Un militar es un profesional para hacer la guerra, ese es el objetivo de un militar. Un militar no está para vender pollo, un militar no está para hacer vida dentro de lo que Chávez cataloga dentro de la Constitución del 99 como el desarrollo nacional. Eso no existe habitualmente en el catálogo de funciones de un militar. Un militar es un profesional para la guerra. Lo que pasa es que, bueno, hay momentos donde tú te preparas para la guerra, otros momentos donde la haces, otro momento donde esa guerra tiene pausas, pero el militar está hecho fundamentalmente con ese objetivo. Entonces, ¿qué ocurre? Basado en la teoría de la ocupación de ese militar, es completamente cierto lo que tú dices. Hay países que incluso necesitan la guerra porque si no esos militares quedan prácticamente ociosos, no tienen nada que hacer. Y eso es lo que te explica porque hay un desarrollo, hasta cierto punto de vista, tan profesional de la carrera militar en países como Colombia, en países como Chile, dígame los militares chilenos, en los países como Brasil, en Argentina. Bueno, en Brasil se gestionó. Porque usted revisa y esos países han tenido amenazas bélicas en los últimos 50 años. Venezuela no. En Brasil se gestiona
cuando los propios militares, que estuvieron gobernando de una forma casi ininterrumpida, deciden, nos vamos del poder político y nos quedamos con las Fuerzas Armadas haciendo negocio, donde nacen los grandes conglomerados del poder militar, Embraer. En el 76 gobernaron los militares en Brasil. Todas estas 73, cosas. 76. Bueno, no, hasta los 80, porque Collor de Mello gana las elecciones en el 89. Sí, pero... no, es correcto. Arranca en el 70 y pico y exactamente. En el 89 que gana. Que arranca la transición a la democracia, correcto. Un presidente electo. Entonces, cuando tú ves todo esto, ¿qué ocurre? ¿Por qué en Colombia, y esto es por supuesto una especulación, ¿por qué en Colombia no hay golpes de Estado militar? Una buena pregunta. Daniel, porque los militares en Colombia tienen 60 años combatiendo la guerrilla. Esa es una razón. Y la otra razón es la composición social del ejército colombiano. Donde hay cierta tensión de clase, ¿no? Hay cierta... Eso habría que indagarlo. Además de eso, acuérdate que en Colombia tienes a un interesante cuerpo policial. La Policía Nacional Colombiana es una Policía cosa Nacional, que es como la Guardia Nacional. Bueno, pero eso es una cosa importante, y ahí tienen unos tipos y todo aquello, ¿no? ¿Por qué no ha habido golpes de Estado militares en Argentina o en Chile? Por las amenazas de política exterior, o por mejor dicho. No solamente por eso, sino porque yo solo escuchaba, por cierto, a unos amigos, no me acuerdo cómo se llama un canal de YouTube donde siempre nos ven, y que son unos chilenos, donde había uno que hacía la explicación. Boric puede hacer lo que le dé la gana y va a hacer lo que le dé la gana, y aquí va a haber protestas de calle, va a haber toda cosa. Los militares no van a intervenir por una simple y sencilla razón, porque los militares no van a permitir perder su carrera de la misma forma que les pasó en el 73, para que después vengan y los juzguen, los persigan, los maltraten, ellos no van a hacer eso. Hay un antecedente. O sea, ya eso quedó marcado. Nosotros no vamos a meternos en eso para que después vengan y nos pongan a nosotros, violadores de derechos humanos, y nos lleven para la Haya. Ellos no lo van a hacer. En Argentina más o menos igual. Pero fíjate en Argentina. En Argentina está final de la década de los 70, o sea, eso estamos hablando, eso fue ayer, diría Carrera Damas, ¿no? Que dice que la historia cuando tiene menos de 50 años fue ayer. A final de la década de los 70, Argentina nada más y nada menos que se enfrasca en una guerra contra el Reino Unido de la Gran Bretaña. O sea, estamos hablando de que los militares argentinos se han metido en cosas, o sea, han hecho cosas. Entonces, pero fíjate que inclusive en la antigua Roma, el gran problema era gestionar lo que pasaba después de las guerras. ¿Qué hacías con los legionarios? ¿Qué hacías con los hombres de armas? Y normalmente cuando tú ves el desarrollo del Imperio Romano, te das cuenta de que los grandes momentos de inestabilidad política venían después de finalizada una guerra, porque efectivamente empezaba la conspiradera. Cuando tú ves lo que ocurrió, por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética, como el general Zhukov, que es el laureado por haber ganado la guerra, ¿no? Porque haber sido quien dirige la guerra en su fase final para la guerra de la liberación de Rusia del demonio nazi. ¿Qué pasa con Zhukov después? Bueno, que Zhukov se convierte en un héroe nacional. Y Stalin podía permitir eso. Y entonces ahí viene, gestiona, y a Zhukov lo termina lo gestionaron, sí, no lo gestionaron. No, se enfermó. Ay, ¿qué le pasó? Lo gestionaron con una enfermedad. Mira, yo diría que a modo de corolario, Daniel, a modo de corolario de una frase, que no hay nada más peligroso que un militar en tiempos de paz. Porque un militar en tiempos de paz es un militar que tiene demasiado tiempo libre. Depende. Y eso es lo que ha pasado. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela. La paz no existe. Bueno, pero entonces de demasiada paz. O de demasiada aparente paz. La paz no existe, eso es una quimera, como el norte. ¿Sí? El norte es una quimera. Pero entonces, el caso de Venezuela, que ¿Por qué? Porque no hay guerra de guerrilla, pero hay narcotráfico. Para ampliar, no había guerra de guerrilla en Venezuela, pero había guerra de guerrilla en Colombia. Mira. ¿Entiendes? No nos metíamos en guerra, sí, pero venían los cubanos y se agarraban la isla de Grenada. Mira, otro tema, Daniel, otro tema, Perú, que no lo tocamos, es interesantísimo. Los militares peruanos también. ¿Por qué? Porque los militares peruanos han combatido el terrorismo hasta hace 20 años. Y claro, no, y hay otra cultura de esta forma de las cosas. Fíjate que en Perú pasa de todo. En Perú pasa de todo. Perú no es nada estable. Pero en Perú lo que... Sí, en México lo podemos llevar. Pero Perú, fíjate lo curioso que es Perú. Perú, si algo tiene, es que políticamente no es estable, pero Perú no es inestable por golpe de Estado. Pero es inestable por el sistema partidista, por el establishment políticamente propio. O
sea, no es por golpe de Estado como podría decirse Venezuela o algún país, Ecuador. Ecuador tiene cierta inestabilidad con el tema de los golpes de Estado, pero Perú no. Perú es porque los políticos no logran nunca ponerse de acuerdo y tal, y hay esa inestabilidad. Entonces, aparte de eso, en Perú hay otra sociedad que se podrá decir lo que sea de Perú, de toda la inestabilidad y todo aquello, pero la sociedad peruana y la opinión pública se ha movilizado y ha sacado. No, ¿cómo es posible que tengan tantos presidentes? No, yo lo que digo, bueno, ¿y qué es peor? ¿Tener el mismo presidente por 10 años como tenemos los venezolanos? En sí, Perú claro, en Perú han tenido una opinión pública y unos movimientos ciudadanos que se han llevado por el medio un poco al presidente. Sobre todo los medios de comunicación, Daniel. No vamos a tener un loco, vamos a buscar otro. No nos da, lo tumbamos. Bueno. Así es. Y ahí está guindando Dina Boluarte. Vamos al corte comercial y venimos con más de Y así nos vaya. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Este es un país de oportunidades y a veces por desconocimiento las dejamos pasar. Mi nombre es Selva Montgomery y mi compromiso es ayudarte a invertir en bienes raíces. Comprar y vender una propiedad en los Estados Unidos es más fácil de lo que piensas. 10 años de experiencia en el mercado europeo y en el estadounidense me lo confirman. Permíteme ser tu realtor en el estado de Tennessee. Contáctame. Ese detalle especial que siempre te hará quedar bien lo consigues en Bow Handbag. Las carteras, cinturones y billeteras más espectaculares y de las mejores marcas están en Bow Handbag. Fendi, Gucci, Prada, Valentino, solo productos originales y a los mejores precios, al alcance de un clic. Realza tu apariencia con los accesorios exclusivos de Bow Handbag. Hacemos envíos a todas partes del mundo y dentro de los Estados Unidos es completamente gratis. Visita bowhandbag.com y comienza a brillar. Los secretos mejor guardados de Escocia puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano. Hablemos de Escocia en castellano. Te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano. Ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos. Hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos y por supuesto el whisky escocés que tanto nos gusta. Síguelos en Instagram como Hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, estaba regado con la fecha, Daniel. Yo hablé de la Guerra de las Malvinas y digo que a finales de los 70. La Guerra de las Malvinas fue en el 83, 83. 82. 82, porque en el 83 fue las elecciones, claro. Ya la elección. De Alfonsín. Pero me dice, hablando de Argentina, Hugo Giovanni me aclara algo de verdad, tiene razón. En Argentina estuvieron los Carapintadas en los años 90 que se levantaron contra Menem. Claro, se fue un movimiento, por cierto. Eso no fue el caso de La Tablada, el cuartel de La Tablada, donde estuvieron metidos, por cierto, los cubanos, con las armas que mandó Ochoa. Para variar. Eso fue uno de los casos, claro, unos delincuentes. Eso fue uno de los casos por los cuales a Ochoa le pusieron el ojo, porque el tipo era autónomo, actuaba con demasiada autonomía, se ponía a inventar locura. Habría crecido demasiado dentro del castrismo, solo. No, tenía mucho real, además. Sí. Tenía mucho real que le había quedado de los negocios que hacía en la guerra de África, y el tipo se inventaba una jugada loca y terminaba, Fidel no se enteraba sino después de la jugada. Entonces eso pasó lo que pasó. No se perdona, mano. En comunismo esa no se perdona. Saludos a Daniel García, que nos dice: vivo en Roma, empecé a escucharlos y me refresca la historia contemporánea de mi país para defender y contrarrestar con testimonios en las escuelas las farsas que han inventado los enchufados aportando un grano de arena. Gracias, Daniel García. Gracias. Por aquí nos saluda ¿quién no está por aquí? Ay, se me perdieron los mensajes.
Carlos Herrera, saludos. Hugo Giovanni me dice los carapintadas eran de derecha, pero yo estoy confundido entonces, Hugo, porque los carapintadas eran unos que por cierto recuerdo que fueron más o menos por el mismo año que fue el golpe de Estado de Chávez, pero hubo un asalto al cuartel de La Tablada. ¿Esos no fueron los carapintadas también? ¿O fueron otros? No me acuerdo. Busque ahí mientras yo leo aquí los mensajes también. Mira, Nelson Díaz nos aclara, maestro mayor y maestro supervisor son los grados topes de los suboficiales profesionales técnicos de carrera. Era cuando había. Edgar Romero, la población de China es de 1.400 millones de habitantes. El ejército nada más es de 2.500.000 soldados. Venezuela tiene 30 millones de habitantes y supuestamente tiene un ejército de 4.200.000. Corrupción pura. Bueno, un ejército porque además hay milicias. 4 millones. El ejército venezolano no tiene ese no tiene, no, pero será punta de milicia, será, o no sé por qué. Eso es mentira. Bueno, será esa milicia, cifra no es. Pero si estás contando, ¿será que estás contando la milicia? ¿Estás contando y los empleados públicos será. Los colectivos? ¿Estás contando los trenes? ¿Estás contando? Porque 4 millones jamás hemos llegado ni al millón hemos llegado nosotros militares, nunca. Ni llegaremos, de paso, porque ahí, Alessandro García, me alegra por ustedes escuchar los anunciantes. Buen trabajo, muchachos, gracias por escucharnos. Luis Ruiz dice, ¿eran los montoneros? No, los montoneros otra cosa. No, los montoneros son de Uruguay. Los montoneros otra cosa, creo yo. Los montoneros son, no, verdad, los montoneros son argentinos. Los montoneros eran un grupo peronista, claro. Pero del que formaba parte, por cierto, los Kirchner. Ellos eran del ala montonera. Claro, ellos son montoneros original. Eran los peronistas de izquierdas, ¿no? Que fueron defenestrados por el propio Perón en vida. ¿Okay? Y luego por Menem. Claro, pero hubo un asalto al cuartel de La Tablada en el gobierno, no sé si fue de Alfonsín o ya de Menem, y ahí quien participa en esa operación es un tipo, un loco argentino, castrista, quien financió la operación y le dio las armas y la cosa fue Arnaldo Ochoa, el general cubano luego fusilado por narcotráfico. Sí. Eso, lo que pasa es que Carlos Morales, saludos desde Santiago de Chile, saludos también. Dice Abraham Benzit que quizá ese personaje al que tú te refieres es Aldo Rico. No recuerdo. No sé el nombre, no recuerdo. Te buscas por ahí. Los Carapintadas tuvieron un episodio también durante el gobierno de Alfonsín, dice Moisés Moncada. Elio Carrasquero, los hijos de Ochoa viven jugando tenis en Miami como si nada. Ah, bueno, segunda generación de los Ochoa. Juan Cerrada, no sé si celebrar que Venezuela quede campeón del Mundial de Béisbol, bueno, o el sábado juegan contra Estados Unidos, cuarto de final. Aquí nos saluda José Fernando desde España. Luis López nos saluda desde Pucallpa, en la selva peruana. Saludos allá. Y ¿a quién tenemos por aquí? Julián Helves, saludos Julián. Virginia Lanz nos saluda, Julián Helves desde Augsburg, nos saluda Alicia Osorio desde Dallas, Frisco, nos saluda también por aquí desde Italia Lauritra, y nos saluda también por aquí desde Caracas, Osorio, nos saluda Fernando Medina desde Colombia, saludos desde Francia, nos envía Carl Dexter. Joan Leguizamo, que siempre nos escucha y nos manda sus saludos desde Tampa. Saludos en Tampa también a Alba Medina, que siempre está en Tampa. Y saludos a Adam Burgos. Ya vamos a saludar a la gente que tenemos conectada como todos los jueves a través de nuestro Patreon, vale. Albita está conectada, Albita está en sintonía. Manuel Osuna, Anaíca Acevedo, Igor Manrique, Daniel Sánchez, Jorge Méndez, Carelis, Damari desde Málaga, Igor Manrique, siempre está, Kelvin Echenique en Chile, por cierto, también María Teresa Vieira en Colombia, Ronnie también por allí, ¿quién más? Jorge Méndez, Carelis Barrio, Carla Victoria Guerrero, Kelvin Echenique, María Teresa Vieira. Todo este gentío, esta gente que está con nosotros en vivo siempre también a través de... Señor Daniel, se acabó este programa. ¿Se acabó? Se acabó este programa. Mira, saludos a Samuel Hurtado desde Quito. En Oakville, Ontario, Canadá, están Rubén y Alba. Y que hay una audiencia nacional. César Cabrera desde Pompano Beach, en Florida. Yo estuve por allá, me eché un paseíto por Pómpano. Vamos a ir al... lo que dice Luis Mendoza, lo que nos dice Luis Mendoza, también es importante estos temas. Esto es lo bueno de tener la parte buena que nos ha quedado, de que nos hayan mandado por todas partes del mundo, es que no nos pueden echar cuentos porque estamos en el lugar de los hechos. Luis Clemente Mendoza nos dice, en Perú, Pedro Castillo ejecutó un golpe de estado fallido porque los cuerpos militares no lo acompañaron y le pusieron los gachos.
Fue un golpe o una intentona que llaman, porque era pretendía ser un golpe y los militares se le sacudieron en la hora de la chiquita. Hay que recordar lo que hizo, todo el control militar que hubo durante el gobierno de Fujimori, ¿no? Fujimori sí lo acompañaron al autogolpe, con todo el entramado de militares comprados que tenía Montesinos, que un puesto de general costaba. O sea, llegar a general era un pago era para una ficha, exacto, exactamente. Bueno, de hecho, cuando se trataba de explicar, Daniel, a la gente que no entendía qué es lo que había hecho Castillo, se le decía, se parecía mucho a lo que hizo Fujimori a principios de los 90, pero, ¿cómo se llama? Pero aquí sucede que los militares no acompañaron, con Fujimori sí. Esa es más o menos la explicación. No, y aparte de eso que tiene otra cosa. El Congreso, un gobierno con estado de excepción, etc. Una cosa particular, que el origen político y social de Pedro Castillo, sí, no, ligado a lo que llaman allá los terrucos, es decir, los terroristas de Sendero Luminoso y de todos esos grupos políticos alrededor de la violencia armada. Los militares no se calan esa vaina. Los militares no se iban a calar esa vaina. O sea, todavía. Ojo, porque en Venezuela decíamos lo mismo y mira. Bueno, pero por lo menos allá tienen una prueba de que por ahora no se lo calaron. Vamos a ir hoy a la despedida. Nosotros mañana volveremos a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de RCR 750M. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Radar Gasolina. ¿Dónde está la gasolina? Zelda Montgomery, tu realtor de confianza en Tennessee y todos los Estados Unidos. María Consuelo Míguez con Cefar Universal, tus trámites migratorios al alcance. Amarantas Catering, más que catering, un arte hecho canapé. Viaja a bajo costo, bueno, bonito, barato y bastante. Una vida en 5 años, el libro que todo migrante debe leer. Los secretos mejor guardados de Escocia, con Hablemos de Escocia en castellano. Las carteras originales están en Bow Handbag. From Distribution, excelencia en insumos